Ya. Bien, estimados estudiantes, muy buenas tardes. El tema que se ha preparado para el día de hoy, de acuerdo a la planificación establecida, es acerca de lo que son las notaciones científicas y las expresiones algebraicas. El objetivo de la clase es comprender la resolución de ejercicios relacionados a la notación científica y expresiones algebraicas mediante la explicación y ejemplificación de los mismos para que los estudiantes no tengan ningún tipo de inconvenientes al momento de realizar las tareas que están propuestas dentro de la plataforma. El índice de contenidos que vamos a abordar el día de hoy es el objetivo, como ya lo dijimos hace un momentito, la definición de notación científica, potencia de 10 con exponente positivo, potencia de 10 con exponente negativo, multiplicar y dividir por 10, ejercicios. De ahí vamos a ver un poco de lo que son las expresiones algebraicas, la estructura de la misma, la notación, cómo se identifica una expresión algebraica, la clasificación y un ejercicio de ejemplificación. Es muy importante recordarles que para cualquier ejercicio, para cualquier actividad, nosotros necesitamos conocer lo que es la parte teórica. Entonces vamos a ver la teoría y procedemos a ejemplificarlo, ¿ya? ¿Qué nos dice la notación científica? Su definición nos dice que la notación científica es la forma de escribir los números que son muy grandes o a su vez muy pequeños en una manera más conveniente y estandarizada. La notación científica significa que un número entre 1 y 10 es multiplicado por una potencia de base 10. Si el número es muy grande y la coma decimal de la forma en notación científica se ha de mover hacia la derecha. El exponente es positivo si el número es muy pequeño y la coma decimal se ha de mover hacia la izquierda. El exponente es negativo. Aquí tenemos lo que son las potencias de 10. Potencia de 10, recordatorio del significado y valor de las potencias de base 10 con exponente positivo y con exponente negativo. Tenemos que tener en cuenta que una expresión que está direccionada hacia la notación científica va a tener esta estructura. Esta base no va a cambiar para expresar nosotros en notación científica un término. 10 elevado a la n. Una potencia de base 10 y exponente n es igual a 1 seguido de n ceros. Aquí tenemos un ejemplo bastante práctico. Tenemos 10 elevado a la 3 o al cubo. Como ustedes pueden darse cuenta, esta potencia, este exponente que tenemos aquí, indica el número de ceros que vamos a recorrer después de la unidad. 10 elevado al cubo es igual a 1000. ¿Por qué? Tomamos el 1 y a partir de eso ponemos o ubicamos los ceros. Entonces el 1, como el exponente es 3, colocamos 3 ceros. La base está elevada al cubo, es decir, el exponente es 3, como vimos aquí. Y el resultado tiene 3 ceros. De esta equivalencia, nosotros podemos deducir la inversa. Un 1, aquí tenemos el 1, seguido de n ceros. Aquí tenemos los ceros que tenemos que ubicar después del 1. Se puede escribir en forma de potencia con base 10 y con exponente n. Por ejemplo, acá tenemos otro número de ejemplo. Tenemos 10.000, ¿no es cierto? Este tiene 4 ceros. Se puede escribir de esta forma, expresado en notación científica. 10 elevado a la 4. Este 4 me indica el número de ceros que va a tener la expresión. Después del 1, ¿cuántos ceros vamos a ubicar? 4, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. Potencia de 10. Seguimos tratando este tema. Concepto de potencias de base 10 y notación científica. Una potencia de base 10 y exponente n es igual a 1 seguido de n ceros.
es decir, seguido del número de potencias, del número de ceros, perdón, que me indique la potencia, como vimos en este ejemplo de aquí, ¿no es cierto? Que la base está elevado al cubo y el exponente es 3. Se va a recorrer el número que me indica esta potencia. Aquí tenemos potencia de 10 con exponente positivo. Si n es positivo, ¿qué es n? Ya les había dicho que n es la potencia, ¿no es cierto? Si n es positivo, la potencia de base 10 con exponente n, es decir, 10 elevado a la n, es el número formado por la cifra 1 seguida de n ceros, seguida del número de ceros que me indica. Aquí tenemos algunos ejemplos. 10 elevado a la 1, ¿qué me indica aquí? Que vamos a tener un 0 después del 1. Tenemos 10 elevado a la 2, nos indica que vamos a tener 2 ceros después del 1. Y así, elevado a la 3, nos indica que vamos a tener 3 ceros. Elevado a la 7, nos indica que vamos a tener 7 ceros, ¿no es cierto? Estimada Angie, cuénteme si vamos entendiendo hasta ahorita lo que he explicado. Sí. ¿Sí? Bien. Estimada Verónica. Sí, licenciada. Entonces, la potencia se refiere al número n. Así le Sí. entendí, ¿no? Exacto. Sí, estoy bien. Muy Ya. bien. Vamos a seguir desarrollando los ejercicios y se van a dar cuenta que algunas propuestas que les he hecho hoy es precisamente direccionado a la tarea que tienen que realizar, ¿ya? Muy bien. Potencia de 10 con exponente negativo. La potencia de base 10 con exponente negativo, es decir, menos n, 10 elevado a la menos n, es el número decimal 0, elevado aquí tenemos que colocar el número de ceros de igual manera que me indique la potencia, siendo n el número total de ceros. Aquí, ¿qué nos dice? Que vamos a colocar un 0. Recorremos un 0, la coma y el 1. Aquí en esta potencia nos dice que vamos a recorrer 2 ceros, pero como es negativo, ya va de derecha, de izquierda, partimos hacia la derecha, mientras que cuando era positivo era lo contrario. Entonces nosotros vemos un exponente negativo, empezamos a recorrer, a poner 3 ceros, ¿no es cierto? Entonces ahí al primer 0 le ponemos la coma. Y así es como vamos a seguir expresando. Aquí tenemos elevado a la menos 7. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recorremos los 7 ceros, ponemos la coma y colocamos su parte, el entero que es 1. El exponente indica el número de ceros, contabilizando también el cero situado a la izquierda de la coma. Aquí está clarito. El exponente me va a indicar el número de ceros, contabilizando también el cero situado a la izquierda de la coma. Por eso aquí me indica menos 7. Eso quiere decir que yo voy a poner 7 ceros y al primer cero le coloco la coma. La multiplicación por 10. Nos dice que la notación científica consiste precisamente en multiplicar por una potencia de 10. En esta sección se va a explicar el resultado de multiplicar o dividir un número por 10 para comprender el resultado de multiplicar una potencia. Al multiplicar un número por 10, su coma decimal se desplaza una posición hacia la derecha. Si no tiene coma, se escribe un 0 a la derecha de la última cifra. ¿Qué nos dice aquí? Al multiplicar un número por 10, aquí tenemos el ejemplo. Vamos a multiplicar este número por 10. ¿Qué nos dice que vamos a hacer? Su coma, es decir, esta coma decimal, se desplaza una posición hacia la derecha. ¿Se dan cuenta en el resultado? Nos hemos desplazado con la coma una posición hacia la derecha. Y como el cero después de la coma no se lo toma en cuenta, entonces el resultado entero o lo pueden dejar en 125,0 o lo dejan simplemente en 125.
Al multiplicar el número decimal 12,5 por 10, la coma se desplaza una posición hacia la derecha. Bien, acá tenemos la división. Al dividir un número entre 10, su coma decimal se desplaza una posición, en cambio, hacia la izquierda. Por eso acá tenemos nosotros esta división y lo que hacemos es desplazar su coma. Aquí tenemos 12,5. Para el resultado, nosotros lo que hacemos es recorrer a esta expresión una coma hacia la izquierda y 12,5 dividido entre la potencia que es 10 nos da 1,25. Bien, aquí nosotros tenemos unos ejercicios propuestos. Estos están para los que ya están revisando las tareitas que están en la plataforma. Esos son los ejercicios que se ha enviado para lo que es la semana 7 y 8. Bueno, son muy parecidos de hecho. Ya, el primer ejercicio está planteado de esta manera. ¿Qué nos dice? Expresa los siguientes números escritos en notación científica en notación decimal. El primero tenemos 5,07 por 10 elevado a la 4. Entonces, nosotros aquí, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a colocar el número de ceros como complemento. ¿Qué nos dice que va a tener después de la coma? Nosotros vamos a tener 4 dígitos después de la coma de este 5. Colocamos su parte entera. Como tenemos 2 términos después de la coma y necesitamos tener 4, el resto vamos a complementar con ceros. Porque aquí tenemos 5,07, ¿no es cierto? Pero nuestro exponente, nuestra potencia, nos está diciendo que tenemos que tener 4 dígitos para poderlo expresar en notación decimal. Entonces nosotros aquí vamos a expresarlo de esta manera. 5, le seguimos con estos decimales, tenemos 2 términos ya y para completar los 4 números que nos pide, le complementamos con los ceros que nos hacen falta. Mientras que en el segundo tenemos una notación científica con exponente negativo. Aquí vamos a ubicar el número de ceros que nos piden, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Colocamos el número entero al final y la coma después del primer cero. Y así es como queda expresado en decimal. Bien, ahora vamos a ver lo que son las expresiones algebraicas. Y la definición nos dice que una expresión algebraica es una combinación de letras, números y signos de operaciones. Las letras suelen representar cantidades desconocidas y se denominan variables o incógnitas. Siempre que ustedes en una expresión vean la mezcla de letras, esta es una expresión algebraica. Y las letras por lo general se les conoce como variables o también como incógnitas. Las expresiones algebraicas nos permiten traducir al lenguaje matemático expresiones de un lenguaje habitual. Una expresión algebraica es una combinación de letras, números y signos de operaciones. Las letras suelen representar cantidades desconocidas y se denominan variables o incógnitas, lo que ya dijimos. Y las expresiones algebraicas nos permiten traducir al lenguaje matemático un lenguaje habitual. Aquí nosotros podemos ver el término algebraico y las partes que componen el mismo. Se llama término a toda expresión algebraica cuyas partes están separadas por los signos más o menos. Así, por ejemplo, 3xy al cuadrado es un término algebraico. En todo término algebraico pueden distinguirse 4 elementos. Aquí nosotros podemos identificar de manera clara cuál es la estructura de los términos algebraicos, ¿no es cierto? Aquí tenemos un término. Está compuesto por su signo negativo. El signo de este término es negativo.
El coeficiente es el número que acompaña a la incógnita. En este caso, el coeficiente tenemos 5. La variable o literal es justamente esta letra de aquí. Recuerden que las letras constituyen las variables literales o también llamadas incógnitas dentro de una expresión algebraica. Y el exponente que acompaña a la variable o a la incógnita. Por lo general, esta es la estructura que se mantiene en los términos algebraicos. Un término separa a un miembro o a un término del otro. Por ejemplo, aquí tenemos varios términos. Aquí tenemos ¿cuántos términos? 3, ¿no es cierto? Mientras no haya un signo que separe, siguen siendo un solo término. Por ejemplo, acá tenemos 3a al cubo, b a la cuarta. Esto solito constituye un término. Existe un signo que separa. Ah, bien, entonces ese ya empieza otro término. En este instante ya da cabida a otro término, que es 7x al cuadrado. Nos encontramos con otro término y finalmente empieza el tercer. Nos encontramos con otro signo, perdón, aquí, y a partir de eso empieza el tercer término, que es ax elevado a la quinta. Aquí nosotros tenemos cuáles son los tipos de expresiones algebraicas que podemos encontrar. Tenemos monomios, binomios, trinomios y polinomios. Cada cual tiene su forma de ser o su forma de expresarse, que vamos a ver a continuación. ¿Qué nos dice? Un monomio es una expresión algebraica formada por un solo término. Aquí tenemos un solo término, esto se lo llama monomio. Un binomio es una expresión algebraica formada por dos términos. Tenemos un término y tenemos otro término. Este sigue siendo un término aunque no tenga su parte algebraica, ni el exponente. Sigue siendo un término. ¿Por qué? Porque recuerden que un término es separado de otro término únicamente por su signo. Entonces aquí tenemos un binomio porque tiene dos términos. El trinomio es una expresión algebraica formada por tres términos. Aquí tenemos 3x a la quinta más 4x al cubo menos x al cuadrado. ¿No es cierto? Entonces aquí tenemos los tres términos. Pueden darse cuenta que aquí, por ejemplo, ustedes van a encontrar expresiones de este tipo a lo largo del curso que estamos atravesando ahorita. Pero aquí se sobreentiende cuando no está cuando está solo la X solita, se sobreentiende que al ladito está la unidad. Esto no se le escribe. Pero ustedes ya deben entender que cuando está la X solita o la Y solita, se sobreentiende que es un X, o por ejemplo, si estuviera la Y, es un Y. Ya, también tenemos los polinomios. Un polinomio es una expresión algebraica formada por más de un término, formada por más de tres términos. 5x a la sexta más 3x a la cuarta menos x al cuadrado y más 3x. Es decir, esta forma de expresar estos ejercicios son con tres o más términos. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un ejercicio que se nos propone planteado de esta manera. Vamos a expresarlo y nos dan 2x, ¿no es cierto? Y para x, a nosotros ya nos están dando un valor, ya nos están proponiendo un valor. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar a por menos 2. Entonces, aquí tenemos 2x. Vamos a reemplazar el 2, cerramos entre paréntesis. Este ya no es x, ¿por qué? Porque a nosotros ya nos dieron un valor de reemplazo. Nos dieron un menos 2. Entonces, en vez de x, vamos a poner menos 2. Y procedemos a multiplicar.
2 por 2, 4. Más por menos, menos. Nos queda el resultado de menos 4. Bien, acá tenemos el ejercicio B. De igual manera nos dan el ejercicio propuesto con sus términos y nos dan los valores para X. Nos dan los valores también, el valor para M, vamos a reemplazar, y el valor de N, que tenemos que nosotros reemplazar. ¿Cuál es el primer paso? Reemplazamos a X por un medio, M va a valer 3 y N va a valer menos 8. En esta ecuación original, vamos a reemplazar, tenemos el 2, ¿no es cierto? X va a valer un medio. Colocamos un medio. Y dentro del paréntesis, abrimos el paréntesis, M, nos dieron el valor de 3. Y menos N, abrimos paréntesis, porque este menos está separando al término. Y este menos que a nosotros nos proponen aquí es propio del reemplazo. Es propio del nuevo término que se va a generar en N. Entonces, por eso abrimos paréntesis y reemplazamos por lo que nos dicen menos 8. Bien, acá nosotros vamos a seguir resolviendo. Si nosotros multiplicamos este numerador con el numerador de aquí, nos va a dar 2 por 1 es 2, ¿no es cierto? Y este 2 se va a mantener. Entonces, lo que vamos a generar es 2, un exponente fraccionario que es 2 sobre 2. Simplificando 2 sobre 2, me queda 1, ¿no es cierto? Entonces, simplificando 2 sobre 2, no me queda residuo. Entonces, vamos a proceder después a resolver lo que está dentro del paréntesis. Colocamos el 3 y aquí vamos a aplicar lo que son la ley de signos. Menos por menos nos da más y colocamos el término, 8. Únicamente vamos a hacer la suma que está dentro del paréntesis. 3 más 8 me da 11. Y así es como queda el resultado del segundo ejercicio. Únicamente aquí tenemos que tener en cuenta que vamos a reemplazar y tener muy en claro lo que son la ley de signos. Porque si nosotros nos equivocamos en un signo, resulta que ya todo el ejercicio está de manera errónea. Bien, estimados estudiantes, es todo el material que se ha preparado de acuerdo al tema de la planificación. Por favor, si tienen alguna duda. Y recuerden que también ustedes pueden escribirnos, no solo a mí, no solo al docente de matemáticas, sino a todos los profesores para solicitar refuerzo de pronto en un ejercicio que no entiendan cuando estén realizando ya lo que es la tarea. Si nadie tiene ninguna duda, vamos a proceder a dar por terminada esta clase. Espero que le haya sido de mucha utilidad para ustedes, para sus conocimientos. En la plataforma, inmediatamente voy a proceder a subir el video. Ahí pueden ver las veces que sean necesarias. También está el material de apoyo dentro de la semana que 5 y 6 y las 7 y 8, los videos de acuerdo al tema que se ha propuesto en la planificación semanal, ¿ya? Que tengan una excelente tarde, estimados estudiantes. Ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Ok, licenciada, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Licen, gracias. Hasta luego, estimados.